Buenos días. Vamos a continuar con las sesiones de los días viernes. En esta ocasión toca el tema de neoadyuvancia en cáncer de recto. Es un honor para mí presentar a la doctora Vela. Es cirujana egresada de aquí del instituto, experta en manejo de cáncer colorectal y experta en abordajes mínimamente invasivos, tanto laparoscópicos como robóticos. Vamos a hablar un poco del panorama a nivel global y al final pues les vamos a presentar algunos resultados de lo que hacemos aquí con pacientes con TNT aquí en el instituto. Bueno, le cedo la palabra a la doctora Vela. Bueno, muy buenos días a todos. Entonces, el tema de hoy, como ya lo dijo el doctor Aguilar, es neoadyuvancia en cáncer de recto. Nos iba a acompañar también nuestra residente R3 de radiooncología, la doctora Dulce María Aguilar. Sin embargo, pues me comentaron que ayer tuvo un accidente. De hecho, creo que está hospitalizada, así que le deseamos pronta recuperación. Y bueno, pues era una lástima no tener esa parte complementaria de radioterapia, pero probablemente en alguna otra de las sesiones que tenemos en el transcurso del módulo de gastro la podríamos incluir, porque creo que es algo bastante relevante cuando hablamos de cáncer de recto localmente avanzado. Entonces vamos a empezar a recordar algunos temas importantes, algunos puntos, algunas definiciones importantes en lo que es la neoadyuvancia en cáncer de recto. Y la neoadyuvancia durante mucho tiempo ha estado destinada específicamente para etapas localmente avanzadas. Em, Doctora, ¿cuáles son las etapas localmente avanzadas? Bueno, no, ahorita que termines de desayunar. Doctor, Héctor, ¿qué consideras un cáncer de recto localmente avanzado? ¿Cómo? Ujú. Este, Doctor Urrola, ¿también? Entonces creo que aquí estamos como muy claros, ¿no? T1, T2, N0 son tumores tempranos que si bien en algunos casos, acuérdense que mucha de la terapia en cáncer de recto va a estar dirigida al tipo de paciente que tenemos enfrente de nosotros y a la localización del tumor. Entonces, les podría decir que en un porcentaje muy alto de este tipo de tumores nos vamos a llevar a tratamiento quirúrgico y aquí a lo mejor lo que tenemos que discutir es qué cirugía vamos a realizar, qué abordaje quirúrgico vamos a proponer, si algo transanal, laparoscópico, robótico, abierto, o sea, hay mucho ahí que discutir, pero la mayoría de este grupo de pacientes los vamos a llevar a una etapa, a un tratamiento quirúrgico. ¿Algún R3 donde andan? A ver, Toño, eh, ¿considerarías alguna etapa en algún escenario de T1, T2, N0 que dijeras, no, me lo voy a llevar a neoadyuvancia? ¿O no? ¿O nos evitamos el sobretratamiento y nos vamos directamente a cirugía? Un temprano. O sea, ¿en qué escenario de un tumor temprano pensarías, mejor si le doy neoadyuvancia o ni ninguno? Ok, entonces ahí ese grupo, vean cómo el cáncer de recto es tan complejo, porque si bien, o sea, aquí no hay 100% nada absoluto, ¿no? Entonces, por ejemplo, un T2 N0 que esté en el tercio inferior de recto, que puedas comprometer la preservación del esfínter, que tengas a lo mejor un señor de 84 años o un paciente obeso, hay muchísima evidencia que esos tumores T2 N0 los podemos llevar a un manejo neoadyuvante buscando la preservación de órgano, que a estas alturas, sobre todo de R2 y R3, tendrían que tener muy claro esas dos definiciones: preservación de órgano y preservación de esfínter. Evidente no es lo mismo y los objetivos son muy diferentes entre uno y otro. Goretti, ¿a qué tumores con etapa temprano podrías tú proponerle, porque son de las pocas discusiones aquí, qué tratamiento quirúrgico le podrías ofrecer? Es decir, dime a qué pacientes podemos llevar a una excisión de espesor completo en tumores en etapa temprana. No, Goretti, ayer te lo pregunté. Excisión
local de espesor completo. A ver, Edgar, recuérdale a Goretti. ¿Algo más? ¿Eh? ¿Algo más, Zúñiga? Y solo T1, ¿no? T2 ya se salen de esa posibilidad. Entonces, aquí son esas dos controversias. T2N0 para preservación de órgano y T1 sin factores de riesgo si son o no candidatos a una excisión de espesor local, porque el resto se va a ir a una cirugía radical, que será una resección anterior baja con excisión total de mesorrecto. Entonces, sí, lo que sigue, que es lo que compete al tema de hoy, tumores localmente avanzados, T3, T4 o N positivo, que ya todos me lo dijeron bien. A este grupo de pacientes es a los que llevamos de forma inicial la neoadyuvancia. Y ahora van a ver que las cosas han cambiado muchísimo y va a haber un grupo de tumores T3 sin factores de alto riesgo que podríamos obviar la neoadyuvancia y los podríamos llevar a tratamiento quirúrgico. Esto está cambiando constantemente y acaba de salir un nuevo artículo que tumores T3N2B podemos inclusive llevar a tratamiento quirúrgico previo si nuestro margen circunferencial está libre. Entonces, hay muchísimos cambios en el manejo neoadyuvante en cáncer de recto. Antes del 2020, la verdad es que era bastante sencillo porque no habían muchas alternativas. Era una alternativa y se acabó. Lo único que teníamos que saber era etapificar al paciente, que fuera un T3, T4, N positivo y nada más, sin importarnos los factores de alto riesgo que vamos a ver más adelante. Y a ese grupo de pacientes sabíamos que los teníamos que llevar a quimio radio concomitante, que es un tratamiento que dura aproximadamente un mes. Después de ahí sabíamos que teníamos que esperar de 8 a 12 semanas. Ahí la literatura nos empezó a hablar de toda la experiencia en el mundo, que era muy difícil programar al paciente justo en la 8ª semana, y se empezó a ver que podríamos esperar un poco más de tiempo, casi hasta la semana 12, para obtener mayor respuesta de la quimio radio concomitante. Operábamos a ese grupo de pacientes, le hacíamos ya a las 12 semanas su resección anterior baja, su ileostomía de protección o su abdominoperineal o lo que fuera. Y según el reporte de patología, el patólogo nos iba a reportar si era un YPT3, N positivo, o si a lo mejor habíamos logrado la respuesta patológica completa con un YPT0, N0, M0. Y entonces, dependiendo del reporte final de patología, ese paciente todavía no terminaba su tratamiento completo oncológico y entonces lo llevábamos a quimioterapia adyuvante, que a estas alturas, doctora, ya sabes que es neoadyuvancia y adyuvancia. ¿Qué es? Ok, muy bien. Nada más agregaría, neoadyuvancia es el intento también, o sea, tiene un intento curativo y la adyuvancia es cuando dejaste ese paciente sin enfermedad. Entonces, a este grupo de pacientes al final tenían que recibir quimioterapia adyuvante, o sea, tenían un tratamiento neoadyuvante, cirugía y luego un tratamiento adyuvante. Y era muy sencillo, si ustedes revisan los expedientes antes del 2020, así tratábamos a todos nuestros pacientes con cáncer de recto localmente avanzado. A todos los etapificábamos con únicamente tomografía y a uno que otro los etapificábamos con un ultrasonido endoscópico, que yo diría que antes del 2018, en el mundo el estándar para etapificar el cáncer de recto era así, tomografía y un ultrasonido endoscópico que tenía muchas dificultades porque era operador dependiente.
y no era tan sensible, era difícil ver los ganglios a distancia, los ganglios pélvicos, era difícil definir si realmente un ganglio en el mesorrecto estaba positivo o no, y era 100% operador dependiente, pero durante muchos años fue como se tipificó así el cáncer de recto. Ahorita vamos a ver más adelante cómo hacemos actualmente. Entonces, encontramos que estos son los beneficios de la neoadyuvancia. Vamos a aumentar, o sea, cuando se empezó a dar neoadyuvancia a los pacientes con cáncer de recto localmente avanzado, pronto se demostró que aumentábamos la posibilidad de conservar la función, es decir, de preservar esfínter, mejorábamos la calidad de nuestros márgenes quirúrgicos. Con la neoadyuvancia y luego la adyuvancia tratábamos la enfermedad micrometastásica y podíamos, como bien lo dijo la doctora, medir la respuesta patológica previo y post a la neoadyuvancia, y eso sin duda tiene un valor pronóstico muy importante en nuestros pacientes. Aunado, ya saben que la neoadyuvancia no va a suplir una buena cirugía. Nosotros somos cirujanos y lo que tenemos que buscar en cada uno de nuestros pacientes de cáncer de recto que vamos a llevar a tratamiento quirúrgico es lograr lo que ya nos dijeron desde los 80s, el profesor Virgil, el estándar, el gold estándar en el tratamiento quirúrgico del cáncer de recto es la excisión total de mesorrecto. Tener unos mesorrectos lisos, brillantes, sin ningún defecto. Y Virgil, en esa época, o sea, antes de los 80s, la supervivencia era muy baja, la recurrencia era altísima, y cuando se introdujo este término, se empezó aparte fácilmente a volver reproducible, de tal forma que con la introducción de la pura técnica quirúrgica, la pura calidad oncológica, se disminuyeron las recurrencias hasta un 3.7%. Sin embargo, en recto siempre lo que hemos tenido el problema, y como en muchas otras patologías oncológicas, es el control a distancia, y lo seguimos teniendo. Pero bueno, todo lo que hagamos en neoadyuvancia, pensando que vamos a llevar un tratamiento quirúrgico, esto es lo que vamos a buscar, nuestros márgenes negativos, un mesorrecto liso, brillante, sin ningún defecto. Es claro que un mesorrecto incompleto aumenta la posibilidad de recurrencia local, y que un margen circunferencial, o sea, imagínense que aquí sale el tumor, pues evidentemente la recurrencia local en ese grupo de pacientes va a ser muy alta. El margen distal también, hay mucho que hablar de margen distal, lo veremos después en el módulo de tratamiento quirúrgico en recto, pero todos esos son los objetivos, y además, inclusive en tumores tan bajos como estos, queremos lograr la preservación de esfínter, porque la calidad de vida actualmente en esta era realmente importa, y le importa al paciente y nos importa a nosotros como cirujanos. Esto de la neoadyuvancia tenemos muchísimos años haciéndolo, y uno de los estudios que nos los demostró fue el Dutch Trial, que fue el estudio holandés, donde claramente pusieron un grupo de pacientes para excisión total de mesorrecto sin neoadyuvancia, con recurrencia local de 8.2%, y sin embargo, cuando le agregaban radioterapia, la recurrencia cayó hasta un 2.4%. Insisto, siempre ha sido como que el punto no solamente es la recurrencia local, sino la supervivencia y la enfermedad sistémica. Y eso también demostró que mejoraba la supervivencia a cáncer específica. Pero bueno, aquí ven las gráficas de la recurrencia local, cayó con significancia estadística. Y cuando vemos la supervivencia específica por cáncer, vemos que sí hay un grupo que se beneficia también, aunque solamente fue el grupo 3. Por lo tanto, sabemos desde ese estudio que la neoadyuvancia está dirigida a pacientes con cáncer de recto localmente avanzado. Probablemente si le demos a un T1, un T2, solamente vamos a sobretratar al paciente, no vamos a dar ningún beneficio, excepto en ese grupo que buscamos la preservación de órgano. Entonces, después vinieron innumerables estudios. La verdad es que ahora se vuelve muy complejo revisar todo lo que hay en neoadyuvancia en cáncer de recto. Empezamos a hacer menos cirugías en cáncer de recto, a veces inclusive cirugías menos invasivas. La evolución evoluciona muy rápido, y aparte buscamos calidad de vida al paciente. La neoadyuvancia, y ahora vamos a entrar a la neoadyuvancia total, está dirigida a ofrecer el mejor resultado a cada paciente. Está dirigida a hacer una terapia individualizada,
según el paciente que tengamos enfrente, porque ahora hay tanta información a favor o no de ciertos esquemas que nosotros podríamos justificar casi cada uno de los esquemas que existen actualmente en base a lo que queremos con cada uno de nuestros pacientes. Este es Carlos, tiene 55 años de edad. Tú me vas a contestar al final esto, Zúñiga. Él es padre de familia, le gusta el ejercicio al aire libre y tiene un adenocarcinoma de recto en tercio inferior. Está a menos de 5 centímetros del margen anal, o sea que, ¿qué te gusta? Estará a unos 3 centímetros, ¿no, Zúñiga? Del anillo anorrectal, o sea, un tercio inferior de recto. Tiene una resonancia magnética que nos reporta un T3C con ganglios sospechosos, una tomografía sin metástasis a distancia y no es inestable. ¿Ok? Ahora tenemos a Federico, este lo va a ver Edgar. Federico tiene 73 años, Edgar, es un abogado jubilado. Y él tiene un adenocarcinoma de recto en tercio medio a 7 centímetros del margen anal, o sea, como a unos 5 centímetros del anillo anorrectal. Tiene una resonancia que nos dice que es un T3B, N negativo, sin metástasis y no, o sea, no es inestable. Y además tenemos a Ángela, la que hace aquí las garnachas afuera, de 59 años de edad. Ella tiene un cáncer de recto de tercio superior a 12 centímetros del margen anal. Es un T3A. Ella tiene N positivo, es N1A, tiene un ganglio positivo por resonancia y tampoco es inestable. Y ese lo va a ver Hugo. ¿Ok? Entonces aquí entra lo bueno. 2020 era muy fácil saber si era localmente avanzado, que aparte de todo, ustedes han visto en ese hospital. Pili, ¿cuántos T1, T2, N0 has visto en tu rotación? No existen, o así son así algunos que se quedan colados por ahí. No hay, ni siquiera con nuestro programa de FIT hemos logrado aumentar nuestro grupo de pacientes T1, T2, N0. La mayoría llegan localmente avanzados, entonces era muy fácil, quimio radio concomitante para todos y luego intentar hacer una buena cirugía. Ahora no, ahora es una locura y una variedad de procedimientos, de tratamientos neoadyuvantes, que no es que nos hagan complicado ahora, o sea, no es que nos estén complicando la vida, sino que simplemente nos están comprometiendo a analizar a cada uno de nuestros pacientes y según las características del paciente, el tumor del paciente, las necesidades y el deseo del paciente, saber qué vamos a proponer a cada uno de ellos. Alguien, R2, doctora, ay, Yolo, dime la definición de la terapia neoadyuvante total ahora. Pero eso también es adyuvancia, ¿no? Esta neoadyuvancia con quimio concomitante. Ferraes. Entonces, lo dice el nombre, ¿no? O sea, terapia total neoadyuvante. O sea, ahora lo que tratamos es dar todo el tratamiento previo a la cirugía. ¿Por qué? ¿Por qué empezamos a ver esto? Yo creo que una de las grandes ventajas es que decíamos, sí, quimio radio concomitante, lo opero y luego se va a quimio adyuvante. Teníamos un gran porcentaje de pacientes que se complicaban por la cirugía y nunca llegaban a esa quimioterapia adyuvante y se quedaban con tratamientos oncológicos incompletos. Y por eso durante mucho tiempo se dice que una fuga anastomosis te aumenta o te empeora tu pronóstico oncológico. No es la fuga como tal, es que ese paciente no terminó su tratamiento adyuvante. Entonces ahora lo que hacemos es dar toda la quimio, la radio, el tratamiento sistémico para que cuando tú lo operes, pues si te fugó la anastomosis ferraes, pues qué mal, analiza por qué te fugó, a veces depende de ti, a veces depende de factores del paciente porque es multifactorial, pero por lo menos ese paciente terminó su tratamiento total neoadyuvante. Y el otro punto es que hacemos muchísimas ilostomías de protección, que tardábamos casi un año en cerrarlas porque tenían que ir a quimioterapia adyuvante y andaban con su ileostomía recibiendo quimioterapia. Ahora damos todo
operas, si no te fugó tu anastomosis Ferraes, probablemente por logística del hospital, a lo mejor en 2 meses estás cerrando tu ileostomía. Y en un paciente, a lo mejor que vas a tener en tu consulta privado, lo vas a estar cerrando en unas 4 semanas. Entonces, todas estas ventajas nos favorecieron como cirujanos y ahorita vamos a ver las ventajas en el pronóstico oncológico. Y vamos a ver también ahora factores de riesgo. El 2020 explota el TNT, ahí empiezan a salir todos los artículos. El primero que salió fue el Rapido. ¿Alguien me puede explicar cuál es el esquema de Rapido? Dime. Claro. Ra- Rápido es curso corto, es radioterapia 25 en 5 y Capox 6 ciclos. ¿Tú te imaginas lo conveniente que fue que en el 2020, en plena pandemia, y salió en todos lados, nuevo estándar de tratamiento en cáncer de recto localmente avanzado, esquema Rapido? ¿Sabes lo conveniente que fue? Eso sí que nos cayó como anillo al dedo, como decían en la pandemia. Pacientes que tendrían que haber venido un mes seguido y con todos los problemas que hay aquí en radioterapia por lo saturado que estamos, terminaban mes y medio viniendo diario a radioterapia. Y en 2020 llega el Rapido y tienen que venir 5 días a radiarse. O sea, fue lo mejor que pudo haber pasado en la pandemia porque aceleró muchísimo. A nosotros nos desbloqueó muchísimos turnos de radioterapia porque esos pacientes que iban a estar en radioterapia por mes y algo, finalmente eran 5 días y entonces empezaron a abrir turnos de radioterapia y empezamos a dar esquemas rápidos a un gran porcentaje de nuestros pacientes. Entonces, Rápido vino en el mejor momento que pudo haber llegado, que fue el 2020, y fue la puerta al resto de los estudios que ya estaban corriendo, pero el primero que salió fue el Rápido. Entonces, pues esto es un poquito, ¿no? Lo que a grandes rasgos, lo que puede ser el TNT. Recuerden estos términos. Si vamos a empezar con quimioterapia, se llama quimioterapia de inducción y luego nos vamos a quimio-radio concomitante con ciclo largo. Si vamos a empezar con quimio-radio concomitante con ciclo largo y después vamos a dar quimioterapia, eso se llama consolidación. Son términos que tienen que tener ustedes bien claro en su mente porque es de lo que se habla cuando ustedes escuchen cualquier TNT. Y luego tenemos estos que hacen como un sándwich, que es mucho de lo que hacemos aquí por situaciones institucionales, de que no siempre podemos radiar inmediatamente al paciente, y damos quimioterapia, luego radioterapia de ciclo largo, y luego, o sea, con inducción y luego consolidación, y finalmente llegamos al tratamiento quirúrgico, que seguirá siendo en la mayoría de los casos el mismo, una excisión total de mesocolon, anterior baja, ultra baja, interesfintérica, abdomino perineal, lo que corresponda, que eso es tema de tratamiento quirúrgico. A grandes rasgos, esto es lo que es el TNT. Y en el 2020, que tampoco es nada nuevo los esquemas cortos de radioterapia, simplemente es que no se habían logrado adaptar. En Estados Unidos, en Europa, muchos años se ha hecho radioterapia de ciclos cortos. Sin embargo, el Rápido fue el que realmente lo introdujo y entonces aquí podrías hacer un switch a ciclo corto en cualquiera de estos cuadritos con radioterapia. Y después viene a quién le vamos a proponer esto. Pues sí, localmente avanzados, pero ya no es tan sencillo. En las guías de la NCCN van a ver cosas mucho más genéricas, como que un N positivo ya listo, muy fácil, quimio radio, o sea, ya ni digo quimio radio concomitante, digo TNT, después vamos a ver cuál. T3, la NCCN ni habla de T3A, T3B, nada. T3, listo. T3 y sin ganglios, listo. TNT. Y cualquier N positivo, TNT. Esto, nosotros hacemos mucho de lo que dice la NCCN y probablemente aquí hay un gran defecto y es que sobretratamos a un número altísimo de pacientes que probablemente no tendrían ningún beneficio de la quimioradio y esto es lo que ESMO trata de ser un poquito más selectivos. Y esto es un poco porque los americanos yo siento que nunca tienen tanto problema con sus recursos, o sea, tienen casi que recursos ilimitados y sobretratar también incluye costos económicos.
Entonces ellos no titubean mucho en esto. En cambio, los europeos, claro que cuidan más su bolsillo y eso lo han guiado específicamente los ingleses durante muchos años y seleccionan mucho más a sus pacientes porque sí les duele gastar en un paciente que no le vas a dar ningún beneficio y además vas a aumentar la toxicidad. Entonces ellos empiezan a introducir otros factores de mal pronóstico y ya no solo está la decisión de TNT, ya no solo va si es localmente avanzado o no, si es localmente avanzado y si tiene factores de riesgo que vamos a ver más adelante. Y de aquí vienen muchísimas alternativas. Esto fueron los americanos, estos fueron los europeos. Este algoritmo nos los acaba de presentar el doctor Rodrigo Pérez, los brasileños, que tienen también mucha experiencia. Y ellos ahora agregan si el tumor está por arriba de la reflexión peritoneal o si está por debajo. Y en base a eso se va dividiendo todo este algoritmo hasta definir otros factores de riesgo que vemos en la resonancia y definir si nos vamos a ir primero a cirugía y luego selectivo a adyuvancia con quimiorradioterapia. Vean como algunos todavía no se eliminan la adyuvancia. En fin, en este caso hay un grupo donde si hay respuesta, no siempre tiene que llevarse a una cirugía radical, sino hay un grupo de pacientes que después de quimiorradio, a pesar de ser localmente avanzado, podemos llevar a una excisión local de espesor completo, que este estudio lo vamos a ver en las sesiones que tenemos jueves y martes, que es si podemos o debemos o no hacer eso. En fin, se empieza a ramificar y tenemos que conocer cada uno de estos brazos para poderle entonces ofrecer a Carlos, a Federico y a María, que me van a decir más adelante, qué tratamiento ustedes van a proponer. Pilar, no, Nelson. Ustedes ven en la unidad funcional que nos las pasamos peleando que queremos nuestra resonancia magnética. ¿Por qué? O sea, en la tomografía, pues puedo ver si está metastásico o no. En la tomografía hasta nos dicen, sí, tiene un ganglio positivo lateral y tiene 4 ganglios en el mesorrecto. Y hasta ahora, hasta en la tomografía, hasta nos dicen la distancia del margen anal. O sea, entonces, ¿para qué queremos la resonancia? Ajá. ¿Algo más, Pilar? ¿Eh? ¿Nos puedes hablar de esa clasificación? Ok. Entonces, esas cosas solamente nos las puede dar la resonancia magnética. Y esto tampoco es algo nuevo. Esto nos lo dijeron la profesora Gina Brown con el estudio Mercury, que esa radióloga parece cirujana, porque ella casi nos dice a quién operar y a quién no operar, porque ve lo que nosotros, o sea, ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Y la intención es trabajar con los radiólogos. Si ustedes tienen duda de algo, a veces en la unidad funcional, no es el lugar para discutirlo, porque ni siquiera podemos ver con detalle las imágenes. Hay que ir, hay que estar con ellos y nos complementamos, porque si ellos, tú dijiste, Nelson, el esfínter. ¿Qué opinas del tacto rectal, Gerardo? Bueno, dime, Odona. O sea, me dice Nelson que la reso nos dice si están afectados los esfínteres o no. En lo que nos proporciona la resonancia son los márgenes libres de la fascia mesorrectal. Entonces, aquí, dentro de todo esto, el tacto rectal por el cirujano es fundamental. Por favor, dejen de poner en sus notas distancias del margen anal. Díganme mejor cuánto mide el canal anal y díganme la distancia del anillo anorrectal al tumor. Díganme si ese tumor está infiltrando el canal anal o no. Y díganme si está móvil o no está móvil, si está anterior o si está posterior. Eso es si está fijo o no está fijo. Eso es
muy relevante y eso nadie más que nosotros vamos a poder dar esa información. El radiólogo no lo va a hacer, el oncólogo médico tampoco y el radiooncólogo tampoco. Es una información que damos extra a nosotros. Y si de repente por resonancia magnética nos están diciendo, tiene un tumor que está agarrando el esfínter en la cara anterior, y tú lo estás tocando y está a 5 centímetros del anillo y está de predominio posterior, tú vas con el radiólogo y le das esa información y el radiólogo va a decir, ah, sí, sí, cierto, tienes razón, aquí está, y vamos a poder tener un resultado mucho más fidedigno y es simplemente colaboración entre todos. Entonces, todo esto son factores de riesgo que nos da la resonancia magnética que vamos a tomar en cuenta para definir el TNT y qué tipo de TNT. Todos los tumores que estén, por eso nos dicen margen anal y ellos también pueden ver la línea dentada. Pero el punto de corte para decir si es de alto riesgo son a menos de 5 centímetros del margen anal, porque aquí involucran también los Roulier 4, que per se sabemos que son de los que peor pronóstico tienen. Ya nos los dijo Pilar, o sea, un margen circunferencial positivo son aquellos que tienen menos de 1 milímetro del margen y un T3A, T3B no son de mal pronóstico, son los que, como mencionas Pilar, el punto de corte AB es menos de 5 y ya los tumores T3C y T3D son más de 5 milímetros que infiltran más allá de la muscular propia. Todo esto nos los tendría que dar el radiólogo a nosotros entenderlo. Yo la verdad no me siento capaz de definir si estamos con un T3C o un T3D o un T3A, pero si yo me siento con el radiólogo, entre los dos lo vamos a tener mucho más claro y podemos definir de la muscular propia cuánto está infiltrando. Este evidentemente está más de 5 milímetros y eso ya es un T3C. Este sí está de mal pronóstico. Veo mi margen circunferencial. Eso es muy importante porque a veces uno tiene margen circunferencial positivo y van a decir, ay, no, ese cirujano ni sabe operar y le quedó el margen positivo. A ver, hay veces que no puedes, o sea, si está infiltrada toda la pared lateral, lo más que puedes es, pues a lo mejor dejarlo R1 y quitar toda la enfermedad macroscópica, pero eso tú ya lo sabes con antelación. No va a ser algo que te va a sorprender durante la cirugía y tú sabes que ese paciente es de alto riesgo y entonces sabes que a ese paciente que tuviera un margen circunferencial positivo, a ese sí le debería de caer toda la bomba nuclear del TNT para lograr nuestro margen negativo, que es lo que va a impactar en la supervivencia y en la recurrencia local de sus pacientes. Otro factor de mal pronóstico, pues es la permeación venosa, que esto lo tienen muy claro, o sea, esto también son imágenes que hay que ver con el radiólogo. No es tan sencillo definir qué es un nódulo, de qué es un ganglio, de qué es una invasión venosa extramural, y esto sin duda es uno de los peores factores de riesgo que va a tener un paciente con cáncer de recto. Tú puedes tener un T3A, T3B, y un ganglio positivo, pero con que tengas esto, tú ya sabes, y ahora salieron nuevos artículos, que esto determina casi de la mano la posibilidad de recurrencia sistémica. Entonces, ¿a quién vamos a dar TNT? Pues va a depender de todo esto, de la recurrencia local, del análisis molecular, que hoy no vamos a hablar nada de inmunoterapia, pero evidentemente son pacientes, todo lo que estoy hablando es sobre pacientes que no son inestables, ¿no? En pacientes que tienen inestabilidad satelital, pues ya surge una nueva era en el tratamiento de ese grupo de pacientes y si buscamos o no la preservación. Entonces, tumores T3, o sea, a lo mejor este es el grupo realmente al que hay que dar TNT, tumores T3C o D, que tengan invasión venosa extramural, que estén a menos de 1 milímetro de la fascia mesorrectal, que tengan compromiso del espacio interesfintérico, que per se es un factor de mal pronóstico, y que tengan adenopatías pélvicas laterales. Sabemos que este es el grupo en el que sí tenemos que ser agresivos y no los vamos a sobretratar. Este es el grupo que sí lo requiere. Y para saber todo esto, necesitamos tener la clínica, una buena resonancia magnética y un manejo multidisciplinario donde a través con el oncólogo médico, el radiooncólogo, el cirujano y todo el grupo multidisciplinario podamos decidir qué le vamos a dar a Carlos, a Federico y a María. Entonces, bueno, pues está que es el padre de la medicina moderna. El buen médico trata la enfermedad y aquí en esta patología aplica como en muchas otras, pero el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad.
Y entonces, pues vamos entendiendo mejor este esquema de la neoadyuvancia. No sé si vayan a ver muy bien, pero estos son los esquemas que salieron. Vean, aquí está el rápido, compara contra el grupo el quimio radio concomitante, cirugía y quimioadyuvante, versus, ya lo mencionaron, ciclo corto y el CAPEOX. Y vean cómo en ellos pusieron aquí a pacientes muy feos, o sea, a los T4, más o menos de un margen circunferencial, o sea, esos pacientes que podíamos pensar que la fascia mesorrectal estaba tomada, que tenían invasión en los ganglios pélvicos laterales y todo lo que agarraba el recto. O sea, son tumores de mal pronóstico, con muchos puntos que afectaban la posibilidad de tener una recurrencia local. Ellos vieron una respuesta clínica completa, patológica completa del 14 versus 28%. Ahorita Aguilar nos va a mostrar lo que encontramos aquí y vemos cómo las respuestas patológicas en TNT incrementaron drásticamente. También ellos encontraron que hubo menos falla de la enfermedad con el esquema rápido que con el esquema convencional, y la supervivencia igual, que es el talón de Aquiles. Todo lo que hacemos realmente no termina de afectar la circunferencia y no nos termina de impactar en la supervivencia. Entonces, aquí luego llegó el estudio alemán, igual otro esquema de TNT. Incluyeron a otro grupo de pacientes con no tan factores de riesgo tan agresivos como el rápido, y vean cómo, y nuevamente, la respuesta patológica completa incrementó, la recurrencia local fue similar en ambos grupos y la supervivencia fue igual. Tenemos el OPRA, que lo voy a mencionar ahorita un poco más adelante. Tenemos el PRODIGE, que fue de los que ha demostrado que sí ha mejorado la supervivencia, pero el PRODIGE 23 es un triplete. Entonces usa FOLFIRINOX, entonces necesita pacientes con un mejor estatus funcional para mejorar o disminuir la toxicidad en ese grupo de pacientes, porque la toxicidad es muy alta. Y entonces el PRODIGE, con ese triplete, sí mejoró, sí demostró que hay una discreta mejoría en la supervivencia. Y luego tenemos el STELLAR, que es un poquito lo que hacemos aquí, este sándwich de quimio de inducción, quimio radio y luego quimio de consolidación, que fueron resultados similares. Realmente estos son como los más importantes, son los que tendrían que ustedes revisar y tener en mente cuando van a proponer un tratamiento a este grupo de pacientes. Este es el diseño del rápido. ¿Alguien sabe qué pasó finalmente en el rápido a 5 años de seguimiento? ¿Qué más encontró? Las cosas buenas que encontró. Ajá. Navarro, ¿algo más? Pues similar en ambos grupos a 5 años, pero con una mayor tasa de recurrencias locales en el grupo de curso corto. Bueno, ustedes tienen que conocer bien el rápido porque hacemos aquí mucho. No es el mejor esquema y ahorita ya casi que está satanizado. En la NCCN, ¿alguien ha leído las últimas guías de la NCCN? ¿Alguien sabe la leyenda que ponen en la NCCN sobre el rápido? Bueno, ponen una advertencia, y es que la recurrencia local, como ya dijeron, no es 10% más. La recurrencia local en el quimio radio concomitante fue por 6% y en el rápido fue 10%. Entonces sí lo ponen como una advertencia. Sin embargo, las metástasis a distancia disminuyeron en el rápido y eso se mantuvo con el paso del tiempo y finalmente no ha impactado en la supervivencia. Sabemos que el rápido aumentó los márgenes, o sea, la recurrencia local, o alguien me puede decir cómo explicamos lo del rápido.
¿Por qué aumentamos? O sea, ¿por qué si tenemos tantas respuestas patológicas completas, tenemos más recurrencias locales? Que es un buen resultado, ¿eh? Porque recuerden que están los peores, los que te dicen va a recurrir, T4, TB, márgenes circunferenciales positivos, están en ese grupo. Y entonces lo que vieron es que el mesorrecto estaba incompleto, mucho más frecuente que en el grupo estándar, que fue el de la quimioradio, y también hacen un comentario en el análisis a 5 años sobre el tipo de radioterapia que recibió cada paciente. Entonces son los dos factores que podrían explicar por qué hay más recurrencias locales en el rapido, pero es algo que tienen que tener ustedes muy claro porque lo hacemos mucho. Entonces la toxicidad impactó y bueno, aumentamos las respuestas completas y finalmente nada más les hago el recordatorio del OPRA. El OPRA ya tenemos resultados a largo plazo. El OPRA es un estudio diseñado para no preservación de esfínter, para preservación de órgano, es decir, watch and wait, hecho por el Memorial. La verdad es que no descubrieron el hilo negro, ese hilo negro lo describieron los brasileños con Angelita hace ya varias décadas y nadie les puso mucho atención y ahora todos hablamos de preservación de órgano hasta que llegan los del Memorial a presentarnos el OPRA como uno de los estudios mejores diseñados. Es un estudio aleatorizado, fase 2, un buen número de pacientes, por resonancia magnética eran localmente avanzados, como lo hacen los gringos, T3, T4, o sea, nada más, no veían más factores de mal pronóstico y N positivo, que es una de las críticas, porque en este grupo de pacientes, no todos los pacientes del OPRA se tapificaron con resonancia magnética y se llevaron a neoadyuvancia. Acuérdense de este esquema, porque ustedes están en la consulta, ustedes reciben a pacientes que el Dendosco nos dice que tiene respuesta completa. Esa es la definición de respuesta completa o casi completa o incompleta. Y están los esquemas, esto viene en el OPRA, los esquemas muy claros. Y solamente si tenemos una cicatriz perfecta, blanquecina, sin ulceraciones y sin nódulos, y tú tocas eso, esa es una respuesta clínica completa. Lo demás, como estos son respuestas, esto es una casi completa y esta es una respuesta incompleta. Algo que tienen que tomar en cuenta es que este estudio de OPRA llevó a Watch and Wait no solamente a los de respuesta completa, sino también a los de respuesta casi completa. Este grupo yo creo que no debió haber entrado ahí porque esto no es completo, esto es casi completo y entonces eso puede explicar por qué solamente el 50% preservó el órgano. Se dio quimio de inducción y el otro brazo era quimio de consolidación, que eso ya lo vimos. Y esto era la definición de respuesta completa. Y bueno, si tenían respuesta completa o casi completa, los llevó a Watch and Wait, los otros se llevaron a cirugía. Midieron todos estos puntos, que es lo que siempre miden todos los estudios, y vieron que de estos pacientes, de los que se llevaron a Watch and Wait, 36%, por favor no digan recurrencia, es un término muy diferente y también es algo que ya tiene que estar en sus mentes, es recrecimiento. Es muy diferente a una recurrencia local. Simplemente el 36% de este grupo que se llevaron a Watch and Wait, que incluyen los de respuesta casi completa, presentaron recrecimiento. ¿A poco no pensarían que ese recrecimiento fue en los que tuvieron casi completa? Lo más probable, pero no hay información al respecto. Y esto es lo importante, si ustedes van a llevar a un paciente a Watch and Wait, hay mucha evidencia, hay que hacerlo bien. El cirujano es el que tiene que tocar y decir sí, porque a veces lo que ve el endosco no es diferente en el momento que lo tocamos o viceversa. Si los vamos a llevar a Watch and Wait, sabemos que el 94% van a tener recrecimiento en los 2 primeros años. Es decir, que si a 3 años de Watch and Wait ese paciente se quedó en Watch and Wait y no tuvo recrecimiento, ese paciente podemos definir que fue exitoso y logramos la preservación del órgano. Entonces, también algo que vimos es que si llevamos a un paciente a Watch and Wait, tenemos que darle, o sea, si tú, no es, porque luego hay un grupo que son oportunistas, que se llevó a Watch and Wait por serendipia, y eso nos ha pasado mucho con el rapido. Pero si tú tienes un paciente que tú quieres llevar a preservación de órgano, desde el inicio sabes que este va a ser el mejor esquema. Quimio radio concomitante con quimioterapia de consolidación. Y esto pues nos lo demuestra este estudio donde realmente fue mejor. Entonces creo que eso es lo más importante del Watch and Wait. Voy a avanzar esto para... tenía unos videos de nosotros, de Watch and Wait, pero quiero darle espacio al doctor Aguilar para que nos presente
lo que tenemos ahorita. Esto lo podemos ver en otra de las sesiones de martes o jueves. Pero bueno, vamos a finalizar con... a veces los cirujanos nada más nos acordamos de nuestros casos de éxito o del súper peor caso, pero de esos casos intermedios pareciera que somos muy buenos y hay que recordar, o sea, nuestra morbilidad es muy alta, es de un 22 a un 34%. O sea, lo más triste es tener a un paciente con watch and wait, no con watch and wait, con respuesta clínica completa, que lo llevemos a cirugía, que se nos complique, que perdamos el órgano, que termine en terapia intensiva, con 3, 4 operaciones, con una colostomía definitiva, con una hernia de pared que nadie va a reparar y que el reporte de patología fue una respuesta patológica completa. Ese por mucho para mí es mi peor escenario. Entonces hay que recordar que nuestra morbilidad y mortalidad sigue siendo alta en estos pacientes y cuando vamos a proponer tratamiento quirúrgico en un paciente que tiene alternativa de vigilancia, se lo tenemos que decir al paciente y el paciente tendría que formar parte de esa decisión. Bueno, esto ya no les pongo. Entonces, ¿qué van a hacer con sus pacientes? ¿Cuál te di, Edgar? Federico. Pues entra dentro de la categoría de la ESMO de buen pronóstico. Entonces, estos te dicen que incluso si el O estado sea, funcional es tú eres bueno, team ESMO. sí, sí, Ok. más que nada. Entonces, de Con- acuerdo a la ESMO, te Con dicen, sus 72 años. es que era lo que iba a ver, o sea, si Ok. el paciente estaba fit y todo, lo podía llevar a cirugía. De hecho, te dicen que el estándar es la cirugía. En caso que no, o el paciente rechace la cirugía, ya lo llevaría a TNT. Entonces, Bueno, entonces, tú dices que cirugía. si mi paciente está, No, así fit. O sea, no lo veo, ¿eh? O sea, más bien que tú seas un fit surgeon para este que no paciente. era el de la montaña, era el de la No, montaña. no, este era Federico, el de la montaña. ¿A quién le tocó? ¿A ti te tocó el de la montaña? ¿A quién le tocó el de la montaña? Ah, me equivoqué, No, imagínate. no, ¿ves? ¿Ves? Es que yo Es dije, que pues aquí está en la tengo un montaña, paciente. pues este es fit. No, No, entonces TNT, me voy a TNT entonces. TNT, le daría al mío TNT. ya eres pro NSCN. No, pues La- es que lo individualizaría, no sería como receta de cocina, sino No, no, ahí lo tienes, ya, decídele. TNT. TNT. Cambiaste, ¿eh? ¿Y me mandé? Cambiaste, pero está bien. Cambiaste, Los pero años cambian. entendiste todo, o sea, y al final lo tienes que discutir con él. ¿El de la montaña, a quién le tocó? Ese sí es un tercio inferior, va a TNT, TNT, ¿con qué objetivo? con el objetivo de aumentar, bueno, asegurar nuestro margen, aumentar la respuesta patológica completa y salvar el esfínter. ¿Y lo vas a operar o no lo vas a operar si tienes respuesta completa? Sí, Sí lo vas a, ¿por qué? pues es un paciente joven, es un paciente fit, seguramente no tiene comorbilidades, entre otras cosas. Pues más te vale que hagas una buena cirugía de recto. Yo también haría lo mismo. Yo a este paciente joven no lo dejaría en watch and wait, pero otra cosa es que se lo tienes que proponer y él va a decidir qué quiere hacer. Y finalmente con María, Hugo, Pues María, 59 años, era un tumor de recto superior, T3N positivo. Con ella justamente son los que se podrían comportar como, tratar como un tumor de colon, llevarlo a cirugía upfront y nada más ver que si esa N positiva no compromete como mi margen de resección, pues llevarlo a cirugía de inicio y más bien radicar con los resultados de patología, darle adyuvancia si la requiere. y fue tercio superior, ¿no? Fue tercio superior. Y si tienes en el reporte de patología que fue un T3 con márgenes circunferenciales negativos y con 2 ganglios positivos, ¿qué vas a hacer con la adyuvancia? Tercio Pues- superior de recto. Pues no, podría omitir la adyuvancia. Con 2 ganglios Ah, con 2 positivos. ganglios, no. Va aquí mi radio. Ahí hay un chorro de controversia ahora, porque a lo mejor eso lo podríamos manejar como colon y evitar la radioterapia, pero también lo puedes llevar a quimioradio. Ahí todavía no sabemos qué vamos a hacer con ese grupo de pacientes que no tienen factores de mal pronóstico, que los llevamos a cirugía y que van a requerir adyuvancia porque el problema es lo sistémico. Ya probablemente si tú le dices todos tus márgenes negativos, el local no sea el problema, pero todavía no sabemos.
Entonces, pues bueno, pues hay que tener cuidado con el TNT. No todo es TNT. Todavía inclusive hay espacio para quimio radio concomitante, cirugía y quimio adyuvante, porque el TNT es costoso, es tóxico, y en esos pacientes que no te responden, nos quedamos en un callejón sin salida porque nos vamos a quedar sin ninguna opción de tratamiento. Entonces, ahorita el doctor Aguilar en los próximos 10, 15 minutos nos va a hacer... ¿Has visto? La tienen ahí arriba. Ah. Bueno, vamos a hablar, complementando un poco de lo que ya nos habló la doctora, lo que hacemos aquí en el INCAN. Este fue mi protocolo de tesis. Nuestro objetivo pues era evaluar los desenlaces quirúrgicos entre los diferentes esquemas del TNT y vamos a presentar un poco de los datos que nosotros encontramos. Los pacientes que nosotros incluimos fueron pacientes con cáncer de recto localmente avanzado, que ya comentó bien la doctora cuáles son y ustedes también, T3, T4 o con ganglios positivos. Y que fueran, o sea, que los pacientes completaran el TNT, cualquier modalidad o la quimio radio y posteriormente fueran a una decisión total del mesorrecto. Fueron todos los pacientes que incluimos y excluimos pues aquellos metastásicos que no lográramos o sea, que hubiera un R2 durante la cirugía, que fuera una cirugía no hecha en el INCAN, que hubiera histología no convencional, aunque fueron menos de los pacientes, pero sí había algunos que otros con tumores neuroendocrinos en recto, que no tuviéramos toda la información en el expediente, sobre todo las cuestiones de los reportes de patología o que tuvieran pérdida del seguimiento. El análisis se hizo de enero del 2020 hasta junio del 2024. Pues como comentó la doctora, a partir de 2020 empezó todo esto de la TNT. Algo importante también aquí recalcar es que no se incluyeron a los pacientes que fueron llevados a cirugía robótica, ya que esto pues comenzó en el instituto desde julio de 2024. Entonces todavía esos pacientes no están incluidos. Entonces, de esa fecha, en esos 3 años y medio, llegaron aquí al instituto 830 pacientes con diagnóstico de cáncer de recto, de los cuales el 65% eran localmente avanzados. Vemos que 5% eran pacientes con enfermedad temprana y el 30% eran pacientes con enfermedad metastásica. Entonces, estos fueron excluidos y nos quedamos con solo el 65%. De ese 65%, vemos que solo el 27% llegan a completar o sea, el TNT y la cirugía, y pues el 38% no, ya sea porque progresaron, porque perdieron seguimiento, se complicaron y no alcanzaron el tratamiento. Entonces esos pacientes fueron excluidos ya que pues no entraban dentro de los criterios de inclusión del análisis. Al final de ese 27% nos quedamos nosotros al momento que hicimos el análisis con 25%, ya que había pacientes que estaban terminando de completar el TNT, no se operaban o no se contaba con los reportes de patología al momento del análisis. Entonces, esos pacientes quedan pendientes también de su incorporación. De manera global tenemos, o sea, una muestra de 213 pacientes. La edad media de nuestros pacientes fue de 59 años. La mayoría fueron pacientes de sexo masculino y algo aquí a recalcar importante es que la mayoría de nuestros pacientes de esta corte, el 73% fueron de recto inferior, que así dista mucho de otros estudios, sobre todo como de rápido, que incluye más o menos entre 20 y 30% de recto inferior. La mayoría son recto medio. Aquí tenemos mucho más recto inferior que en otros, o sea, en otros estudios o en la literatura como está reportado. Nuestro esquema más frecuente en 46% fue la radio con ciclo corto seguida de la quimio. La cirugía que más realizamos fue la resección anterior ultra baja y los abordajes laparoscópicos fueron el 66.8% de toda la corte. Entonces, ya hablando un poco más de las características de los pacientes, nosotros los incorporamos en 4 grupos. El primero fue el de quimio radio, que todavía tenemos pacientes que, sobre todo a inicios de 2020, pacientes que fueron a quimio de inducción, seguido de quimio radio con consolidación, que es más lo que se hace en el estudio OPRA, y más, sobre todo, como esquema rápido, que vemos que es el grueso de la
población que nosotros tenemos con 105 pacientes, radioterapia ciclo corto seguido de quimioterapia. El esquema de quimioterapia que más se utilizó hasta en el 86% de los pacientes fue KPOX. Vemos que la edad media pues ya está entre los 50 y 60 años, que tampoco dista a lo que está descrito en la población mundial. La mayoría de nuestros pacientes son hombres, excepto en el grupo de pacientes con quimio de inducción, que fueron más pacientes de sexo femenino. La localización en todos los grupos es el recto inferior. Y vemos aquí los tipos de cirugía que hicimos por subgrupo de TNT. Vemos que todos fue la RAV, pero en los pacientes que llevamos a inducción también hicimos más procedimientos de RIE, pues en el mismo porcentaje que RAV en los pacientes. Vemos que afortunadamente las exenteraciones pélvicas son en menos del 5% y todavía tenemos una cantidad considerable, pues esto puede ser también por paciente, la localización y en los estadios avanzados en los que llegan los pacientes de resección abdominoperineales, que va desde el 10% hasta el 25%, como en el grupo de quimio radio concomitante. La mayoría de nuestros abordajes ya vimos que fueron laparoscópicos y aquí faltaría pues agregar los abordajes robóticos de cómo les ha ido a esos pacientes, ¿no? En cuanto a los desenlaces quirúrgicos, nosotros medimos sangrado, tiempo operatorio, estancia hospitalaria en días, tasa de estoma permanente y complicaciones mayores Clavien-Dindo, utilizando la escala de Clavien-Dindo mayor o igual a 3 o mayor a 2. Vemos aquí que el tiempo operatorio es muy similar en todos, con rangos intercuartilares muy altos que van entre los 100 minutos hasta los 800 minutos. La mediana de sangrado también es muy similar entre todos los grupos y también van rangos muy altos hasta el tiempo operatorio, perdón. Y la estancia hospitalaria promedio que nosotros tenemos es de 5.5. Vemos que también va a variar en días. Algo importante aquí es que de los pacientes posoperados, solamente falleció uno en el posquirúrgico de todos de esta corte de 213. Y las tasas de estoma permanente, pues vemos que sí son altas, o sea, pacientes que ya después de la evaluación y algunos que fueron llevados a protocolos de reconexión, en total va también a variar el rango, pero el promedio va a ser de 41%. Los pacientes que van a quedar con un estoma permanente, hay que recordar que nuestro rango de resecciones abdominoperineales van de entre 10 y 20%, que también puede explicar esta alta tasa de estomas permanentes que tenemos, ¿no? Algo aquí que pues no hemos visto y nos gustaría ver es igual de esos pacientes que tal vez se reconectaron o que fueron a una anastomosis durante la cirugía, o sea, en el primer tiempo, cuántos se complicaron y cuántos se les tuvo que sacar algún estoma posterior a la reconexión, ¿no? Ese dato todavía no lo tenemos. Y vemos aquí ya en el análisis pareado entre todos los grupos que el único grupo que sí tiene diferencia significativa entre complicaciones Clavien mayor mayor o igual a 3 fue el grupo de quimio radio concomitante, pero vemos aquí que aunque no fue significativo, sí existe cierta tendencia en el grupo de ciclo corto, del esquema rápido. Entonces sí, también estos pacientes van a tener más complicaciones. De las complicaciones que nosotros reportamos, hasta el 50% van a ser fugas de anastomosis, seguido de sepsis abdominal por colecciones intraabdominales que en la gran mayoría fueron resueltas por el equipo de radiología e intervención, pero algunas otras requirieron una reoperación para poder resolver el cuadro del paciente. Y algunas otras que tenemos reportadas, fueron TEP, pacientes que desarrollaron alguna fístula y pacientes que desarrollaron isquemia también de alguna porción del colon, sobre todo, o sea, de las partes de la anastomosis, ¿no? Y que eso pues desencadenó también la disencia de anastomosis. Fueron las complicaciones más frecuentes reportadas mayores y pues ya, en cuanto al estándar oncológico, que fue otro de los objetivos, si no bien no fue el primario, fue uno de los objetivos secundarios que nos planteamos. Vemos las respuestas, nosotros pusimos las respuestas clínicas que bien ejemplificó la doctora, que se hacen con imagen, de preferentemente resonancia magnética, que también es un sesgo que tenemos aquí, ya que a todos nuestros pacientes no se les hace resonancia magnética y tampoco los podemos estratificar en cierto riesgo, o sea, no podemos ver la invasión vascular extramural o definir bien la manera en que se está infiltrando
la fascia mesorrectal, pero sí, cierto, lo que sí es que todos los pacientes tienen tomografía, ¿no? También la evaluación por endoscopía y el tacto rectal que hace el cirujano durante la consulta en el equipo, bueno, en el servicio de gastro, las respuestas patológicas también por su grupo, y otra cosa de las que valoramos fue la calidad del mesorrecto que nosotros hacemos. Vemos igual el porcentaje de R1, y a esto me refiero sobre todo a pacientes que quedaron con margen circunferencial positivos a menor a 1 milímetro. Y pues también está muy de acorde a lo que nos decía la doctora, ¿no? Que se ve mucho en rápido y que probablemente, si bien no hemos hecho bien el análisis de sobrevida, porque hay pacientes que tienen un seguimiento hasta de 14 meses, no podemos compararnos con seguimientos ya como el de rápido, que lleva hasta 5 años, probablemente todo esto va a influenciar las recurrencias tanto locales como sistémicas. Entonces vemos aquí que nuestras respuestas, de manera global, nuestra respuesta clínica completa es del 16%. Y las tasas de respuesta patológica completa de manera global van entre el 28 y el 29%, viendo tasas de respuesta patológica completa mayores en el esquema rápido, que va de acorde a lo que pues está descrito en la literatura, ¿no? Vemos aquí que la mayoría de nuestros pacientes tienen una respuesta clínica parcial, eh, y nuestras tasas de mesorrecto, la vemos mejor en esta gráfica ejemplificado, pues tenemos un porcentaje nada despreciable de rectos incompletos, o sea, de la evaluación que hace el patólogo del recto, hasta en el 15%, sabiendo que los estándares en centros de alto volumen van del 5 al 10% de mesorrectos incompletos. Aquí sobrepasamos un poco más ese porcentaje, a pesar de que somos un centro de alto volumen, y esto pues podría estar igual influenciado por ciertos factores. La mayoría de nuestros pacientes son recto inferior. Todavía no tenemos, o sea, es lo que comentaba con la doctora, bien estandarizado con los patólogos, bien acerca de la revisión del mesorrecto. Observamos nosotros algunas imágenes de la pieza quirúrgica donde no vemos ningún defecto del mesorrecto, y así, aún así el patólogo nos sigue dictando algunos mesorrectos casi completos o incompletos. Entonces todo esto pues podría estar influenciado, ¿no? Vemos igual de manera gráfica en estas gráficas, vemos aquí las tasas de respuesta clínica por esquema. Vemos que la mayor tasa de respuesta clínica la vamos a tener y también porque es la corte más grande, en pacientes con o sea, radioterapia ciclo corto seguido de quimioterapia, un esquema similar a rápido. Y los que menos vamos a tener, y eso sí llama la atención, es en el esquema de consolidación. Si bien en el estudio OPRA ellos describen tasas más altas comparada con otros esquemas, tasas de respuesta clínica, y que son por eso que se lleva pacientes al watch and wait, aquí vemos que pues los pacientes que tenemos aquí que van a esquema de consolidación, que solo son 17 pacientes, no tienen esa respuesta clínica completa que se describe en OPRA, ¿no? En cuanto a la respuesta patológica, también vemos que por mucho el esquema que más va a tener respuestas patológicas, y no precisamente se va a traducir en menores recurrencias o sobrevida global, es el rápido, y la calidad del mesorrecto, que ya la estuvimos viendo, ¿no? En cuanto a los desenlaces oncológicos, vemos aquí que tenemos de manera global una tasa de progresión del 20%. Vemos que esta progresión, y eso también nos habla, y tendríamos que checar con el equipo de oncología médica, que la mayor cantidad de pacientes, que hasta el 29% nos progresa, son pacientes que van a consolidación, y esto probablemente se vea influenciado por los tiempos tan largos que pasa que el paciente llega y empieza un tratamiento, la radio y después la quimio o viceversa. Eso también podría influenciar. Y las recurrencias también vemos que van entre el 7 y 10%, pero pues esto todavía no es muy valorable, debido a que el seguimiento de algunos pacientes, por ejemplo, los que se operaron en 2024, no ha llegado ni a los 14 meses, ¿no? Nuestra tasa de mortalidad también todavía sigue siendo también dentro de los estándares, que vamos a ver más adelante eh, en una tabla comparativa con otros estudios. Pero pues como les comento, esto todavía no, tenemos que llevar más el seguimiento, ¿no? Aquí importante hay que mencionar que la mayoría de recurrencias fueron recurrencias sistémicas, hasta en el 70% de los pacientes,
un 15% de recurrencias locales y el resto van a ser recurrencias mixtas, tanto locales de estos pacientes que ya recurrieron en este seguimiento, tanto locales como sistémicas. Y también algo que medimos que fue otro de los objetivos y al final pues tampoco hubo tendencias, pero no hubo significancia estadística, fue medir el tiempo entre que el paciente termina la radioterapia y va a la decisión total del mesorrecto. Vemos aquí los promedios, vemos que lógicamente en los pacientes que fueron a quimio radio concomitante este tiempo es más corto y en pacientes que van a consolidación, que es un esquema mucho más largo, pues ese tiempo se extiende, ¿no? Pero tenemos rangos muy altos, casi acercándose ya hasta más de 10 meses entre que un paciente termina un tratamiento, o sea, o empieza la radio y lo llevamos a cirugía. El estándar en algunos estudios es menos de 12 semanas, nosotros de manera global tenemos 13 semanas, o sea, combinando todos los esquemas. Entonces, pues eso también sería importante. Si bien hicimos el análisis para ver si esto tenía influencia en los desenlaces quirúrgicos, hay tendencia más hacia el sangrado, pero no es con significancia estadística. Entonces, pues no influye tampoco. Tendremos que ver también si esto influye de manera directa con los desenlaces oncológicos, las respuestas patológicas, progresión y recurrencia, pero pues ese análisis todavía no se ha hecho. En cuanto a la comparación, si bien no es justo, o sea, son esquemas muy diferentes, pacientes muy diferentes, vemos aquí de manera, o sea, no es una comparación justa, pero vemos lo que se hace en estudios como los que ya nos presentó la doctora de los más importantes, el PRODIGE, el estudio francés, que fue el de inducción, el rápido, que es lo que más hacemos aquí, y el estudio OPRA, que también nosotros tenemos esa población apenas con 17 pacientes. Desconozco la cantidad de pacientes que hemos llevado a Watch and Wait, pero esos 17 pacientes fueron de los que se operaron, ¿no? Y lo que hacemos aquí en el INCA, la combinación de todos los esquemas, de los 4 esquemas que ya vimos, vemos cómo nuestras tasas de respuesta patológica se comparan pues con las que están reportadas en la literatura. Nuestra tasa de complicaciones también, esto pues nos habla del factor cirujano, o sea, de cómo los cirujanos de aquí son cirujanos capacitados y en cuanto a la parte quirúrgica, sí somos un centro de referencia de alto volumen y esto se ve en esta tasa de complicaciones. Las recurrencias las pongo y la mortalidad las pongo con signos de interrogación porque como les comenté pues durante las tablas pasadas esto todavía no es valorable, ¿no? Y algo donde sí nosotros nos salimos del promedio y pues pudiera estar influenciando, no en los desenlaces quirúrgicos, pero sí en los oncológicos, es el tiempo entre que el paciente termina el TNT y lo llevamos nosotros a la cirugía, ¿no? Vemos que aquí sí nos salimos. Hay estudios como el estudio GRECAR-6 que nos dice que sí influye, pero no en todos los pacientes, solo en ciertos pacientes tendríamos que ver en qué pacientes de nuestra corte va a influir y cuáles son otros factores que pudieran estar ahí interviniendo en esto, ¿no? Entonces vemos que bien, o sea, si tenemos solo un 25% de los pacientes que nos llegan aquí que podemos salvar con un TNT, o sea, de los 65% que llegan localmente avanzados, solo el 25% vamos a poder llevar a TNT y poderles ofrecer una decisión total del mesorrecto. Vemos que es mucho menos de la mitad, o sea, es poco, tendríamos que trabajar más en eso, pero los pacientes que logramos llevar a TNT y rescatar, o sea, con cirugía, vemos que nuestros estándares quirúrgicos son muy comparables con otros estudios y otros centros, tanto en Europa como en Estados Unidos, pero que hay factores como nuestro 15% de decisión incompleta del mesorrecto que probablemente van a influir en las recurrencias, ya sea locales o sistémicas. Y eso es todo. Si tengan alguna pregunta para la doctora.
Más o menos ya se contestó un poquito hace un rato, pero no sé si nos puede abundar qué es lo que se ha reportado, qué es lo que se ha dicho acerca de estos pacientes que pudieran ser manejados quirúrgicamente de inicio. Obviamente deben ser pacientes de recto superior, pero No. sí hay algo. Bueno, obviamente T1, T2, N0, o sea, en etapas tempranas, pues es cirugía, ¿no? Salvo estos T2 que preservación de órgano. Todo empezó un poco, yo creo que los ingleses, doctor, con el estudio Mercury, con la doctora Gina Brown, ellos, de hecho, cuando empieza el TNT, ellos hacen una crítica muy grande al TNT, porque de repente salió TNT y ahora era todos TNT. Y entonces hacen una crítica muy fuerte de sobretratar al paciente con la toxicidad que implica y los costos que eso implica, ¿no? O sea, es un tratamiento muy costoso. Y entonces Gina Brown desde hace mucho ya tenía como sus factores de riesgo y hace un análisis donde demuestra que hay un grupo de pacientes que si se hubieran llevado de tratamiento inicial a cirugía, hubieran tenido el mismo resultado que esos pacientes con TNT. Entonces, aquí se empieza a hablar a tomar mucho más en cuenta los factores de riesgo de la resonancia magnética para esta decisión. En el Inter sale, doctor, el Prospect. No lo mencioné. El Prospect es un estudio dirigido a cáncer de recto, pero con factores, o sea, fueron margen circunferencial negativo, creo que eran N1, N1, o sea, N2 no incluían, sin permeación venosa, o sea, que no tuvieran factores de alto riesgo por resonancia y que fueran tumores T3A, T3B, que el margen circunferencial estuviera demostrado negativo y que no incluyeran tumores de tercio inferior de recto. Este es el Prospect. El Prospect lo que hizo fue eliminar la radioterapia y dio solamente quimioterapia neoadyuvante y luego se llevó a tratamiento quirúrgico a esos pacientes. Y los resultados fueron buenos. O sea, algo de lo más valioso de ese estudio es que eliminamos la radioterapia con toda la toxicidad que nos da la radioterapia en la función del paciente, función sexual, función urinaria, función defecatoria, con los mismos resultados. Y a pesar de eso, pues el Prospect no demostró que hubiera una mejoría en las recurrencias sistémicas. Y entonces analizaron esto y dijeron, pues es que ese grupo del Prospect igual se pudo haber ido a cirugía inicial, porque eran ese grupo de pacientes. Entonces, puntual la respuesta a lo que me pregunta, tumores T3 que no tengan factores de alto riesgo por resonancia magnética, es decir, que no estén en tercio inferior de recto, que no tengan permeación venosa, que no sean T3C o D y que no tengan el margen circunferencial positivo. Ese grupo de pacientes, incluyendo ahora acaba de salir otro estudio que incluyen hasta los N2B, ese grupo de pacientes podríamos llevarlo a tratamiento quirúrgico inicial. N2B, la verdad, yo no lo consideraría, todavía hay muy poca evidencia, ahorita es la discusión, pero si tú tienes 1 o 2 ganglios positivos, margen negativo, sin permeación vascular, tercio superior o tercio medio, ese grupo, según la ESMO, podríamos llevarlo a tratamiento quirúrgico inicial y evitar la quimio y la radioterapia. Luego la pregunta es lo que les comentaba. Si en la pieza te salen ganglios positivos y todos tus márgenes negativos, ¿qué vas a hacer en la adyuvancia? No lo puedes dejar sin adyuvancia, ¿no? Con ganglios positivos. Entonces, probablemente se empiece a manejar como colon y solo dar quimioterapia adyuvante y evitar la radioterapia, que creo que es algo muy bueno para la calidad de vida del paciente con cáncer de recto. Gracias. Y aquí ya empezamos a empujar a varios pacientes de este grupo a llevárnoslos a tratamiento quirúrgico inicial. Es difícil porque si no tenemos una resonancia magnética no podemos proponer eso. Entonces, pues todo el servicio a través de la unidad funcional hemos empujado a tratar de tener una resonancia magnética en cada uno de nuestros pacientes con cáncer de recto localmente avanzado. Gracias. Gracias.